¿Estás, Lucas? Sí. Sí, ya está. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con el tema que se llama integrales. Y para poder arrancar con el tema de integrales, hay un nuevo concepto que yo tengo que manejar. El concepto es función primitiva. La función primitiva tiene que ver con las funciones que nosotros veníamos hablando hasta recién. Cualquier función, una función lineal, una función cuadrática, una función polinómica, una f de x, ¿sí? Pero dice que dada una función cualquiera, f, y acá es donde me voy a tener en primera instancia, f chiquita, vamos a partir de este momento a distinguir entre f chiquita y en algún momento acá va a aparecer la f grande. ¿La ven ahí? Una es la f chiquita y la otra es la f grande. Son distintas, entonces tengan cuidado. Entonces, para una función cualquiera, f chiquita, definida en un intervalo. ¿Qué quiere decir definida en un intervalo? Quiere decir que está existiendo de un valor en x a otro valor en x. ¿Sí? Determinados valores de x, esa función está definida, o sea que existe. Dijimos que los valores en este caso son desde a y hasta b. Entonces, la función está definida desde a hasta el valor b. Estos serían los extremos en los que yo tendría mi función definida. Se llama función primitiva de f chiquita a otra función f grande. O sea, la grande va a ser la primitiva de la chiquita. Y acá está lo más importante. ¿Vamos de vuelta? La grande va a ser la primitiva de la chiquita, cuya derivada sea la chiquita. ¡Ey, qué lío! Vamos de vuelta. Dada una función cualquiera f chiquita, definida en un intervalo, se llama función primitiva de f chiquita a otra función f grande. Si la derivada de esta grande me da la chiquita. ¿Quedó más claro ahí? Si la derivada de la grande me da la chiquita, entonces la grande es la primitiva de esta. En dicho intervalo. Es decir, acá está en símbolos matemáticos para nosotros. La derivada, recuerden que el palito ese ahí arriba significa derivada. La derivada de esta función, o sea, de la grande, me tiene que dar la chiquita. Y acá hay una aclaración que dice, para todo x perteneciente al intervalo AB. Nosotros no nos vamos a meter con esto, porque esto tiene mucho más que ver con el análisis matemático, pero estamos siempre definidos, o estamos restringidos a determinados valores de x, en este caso, los valores de x que están comprendidos entre a y b. ¿Por qué digo esto? Porque hay situaciones en las que x puede estar no perteneciendo a este intervalo, puede estar afuera de ese intervalo, entonces ya la integral no me estaría sirviendo. No nos vamos a meter con eso, simplemente estamos definiendo. Y acá hay un ejemplo. Presten muchísima atención. La grande, o sea, la primitiva, es seno de x. Esa es primitiva de la chiquitita. Y mi chiquitita en este caso se llamó coseno de x. ¿Por qué? Y porque si yo derivo el seno, lo que encuentro que era el coseno. ¿Sí o no? Fíjense que para empezar a explicar integrales, estoy hablando de derivadas. Si yo no sé derivar, no voy a poder entender jamás lo que son los integrales. Entonces, la función que yo estoy buscando, en este caso la primitiva, se llama seno de x. Y seno de x es primitiva de otra función, de la chiquita. ¿Por qué? Y porque si yo derivo esta, estoy encontrando la función de la cual viene. Entonces, la derivada del seno se transformó en coseno. O sea que la f grande es seno y la f chiquita es coseno. ¿Por qué? Porque si derivo esto, me queda la otra. Veamos acá otro ejemplo. Este va a ser un poquito más complicado. F grande es x cuadrado sobre 2. Acá yo les pregunto, ¿esto es primitivo de quién? De otra función. Tenemos que ver de cuál.
Y ahí está la respuesta. La respuesta es X. ¡Ey! Sí. Sucede que si yo a X cuadrado sobre 2 lo derivo, yo sabía que la potencia se bajaba, ¿sí o no? Y me quedaba 2X. Y este 2 quedaba ahí abajo. Por lo tanto, yo podía simplificar este 2 con este 2 y se transformaba directamente en X. Fíjense que estoy utilizando un concepto de derivada de una potencia para poder explicar el concepto de función primitiva de una función, justamente. Hasta acá lo que quiero que ustedes recuerden es que la derivada de la grande me tiene que dar la chiquitita. ¿Queda claro ahí? Podemos seguir entonces. Sucede que hay una propiedad, y es una propiedad elemental de las funciones primitivas, que tiene que ver con una característica que nosotros venimos manejando hace mucho tiempo, que son las constantes. Y dice, si f grande es primitiva de f chiquita, y c es una c con un palito tachado, ¿sí? Es una constante cualquiera, es decir, un número, sin x, sin nada, un número cualquiera, ¿eh? Puede ser 4, menos 9, 9 tercios, 5 octavos, raíz cúbica de 3, no sé, pi, cualquier número, sin letras. Entonces, la función f grande más la constante también es primitiva de f chiquita de x. Miren lo siguiente, acá lo van a entender. Nosotros habíamos dicho que seno era primitiva de coseno, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo a esa función le sumo 1? O sea, si yo derivo seno de x más 1, me va a dar de vuelta coseno. ¿Por qué? Eso es una derivada, ¿sí? Y porque la derivada del seno es coseno y la derivada de un número cualquiera, dijimos que era 0. Por lo tanto, la derivada de seno de x más 1 me vuelve a dar coseno de x. Y si en algún momento de la vida yo tengo seno de x menos 2, y yo derivo eso, la derivada del seno dijimos que era coseno, y la derivada de menos 2 dijimos que era 0. Por lo tanto, miren lo que pasó. Yo tenía dos funciones total y absolutamente distintas, una sumándole 1, otra restándole 2, y sus funciones, en este caso, derivadas, me dieron lo mismo. ¿Cómo se puede generalizar esto? Justamente con esto. La f grande va a ser seno de x más una c con un palito tachado. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es una constante, un número. ¿Vieron que yo acá puse 1? ¿Vieron que acá yo puse menos 2? Bueno, Constanza pudo haber puesto menos 9, Germán pudo haber puesto pi, Octavio puede poner menos 4 tercios, cualquier número. ¿Por qué puede poner cualquier número? Porque la derivada de cualquier número, cuando yo lo derivo, queda directamente 0, ni siquiera va a aparecer. Por lo tanto, la derivada del seno de x más la constante me vuelve a dar coseno de x. Y esa sería la función que estaba definida entonces al principio. Entonces esto quiere decir que tenemos infinitas funciones primitivas. No hay una sola función primitiva de coseno de x. A ver, pensémoslo al revés ahora. ¿Cuáles serían las primitivas de coseno? Y podría llegar a ser seno de x, como habíamos encontrado nosotros acá. La de coseno era seno. También puede ser la de coseno, como encontramos acá, seno de x menos 2. Y también encontramos que la de coseno de x es seno más 1. Y yo les he dicho recién que podía ser cualquier número. Y para generalizar eso, se pone, entonces, más una constante cualquiera. Entonces, tiene infinitas funciones primitivas. Y están todas con una diferencia de una constante, un número cualquiera. Yo sé que hasta acá es un lío, hasta acá no se entiende, yo lo sé, tengan un poquito más de paciencia.
Vamos a definir algo ahora que se llama integral, y acá anótense bien esto, guarda con esto cuando lo copien, integral indefinida de una función. ¿Por qué? Les quiero aclarar que es indefinida, porque más adelante va a estar la integral definida. ¿Estamos de acuerdo? Se llama integral indefinida de una función f de x, y escuchen bien esto, al conjunto de todas las primitivas de la función. Me está diciendo de todas las primitivas. O sea que yo tengo que tener en cuenta a no solamente en este caso a dos funciones, sino a todas. ¿Cómo lo voy a hacer a eso? Y teniendo en cuenta la constante de la que estuvimos hablando nosotros recién. Y se simboliza de esta manera. ¿Vieron este arquito así? Es como una pata de una llave. ¿Vieron cuando ustedes hacían la llave? Que hacían esto y después hacían eso. Bueno, más o menos tiene esta forma el símbolo integral. ¿Sí? La integral de f de x, y acá aparece un nuevo concepto. Y acá tengo que frenarme y tengo que contarles algo totalmente que van a decir, uy, qué lío, ¿qué es esto? Pero bueno, no nos queda otra. Me voy a frenar un segundito y les voy a contar algo. Integral de f de x, y esto recibe el nombre, lo voy a anotar acá, de diferencial de x. Nosotros, o en nuestro caso, siempre va a aparecer el diferencial de x. Ese diferencial de x para nosotros no tiene mucho sentido, pero tiene que aparecer. No tiene sentido matemático, no hay nada que hacer con él, tiene que estar sí o sí en el cálculo que nosotros vayamos a hacer de acá en adelante. En cada uno de los integrales tiene que aparecer el diferencial. No tiene mucho sentido ahora porque estamos trabajando nosotros solamente con una letra. Estamos trabajando con la letra X. Los que estudian en carreras exactas van a tener en algún momento de la vida este tipo de integrales, que son integrales triples, y las funciones no van a estar solamente con la X, van a estar con X, con Y y con Z. O sea que vamos a tener tres variables, y por lo tanto voy a tener el diferencial de X, el diferencial de Y y el diferencial de Z. ¿Qué quiero que entiendan con esto? Que cuando en algún momento de la vida lleguen a aparecer los integrales triples, voy a tener que relacionar cada variable con su diferencial. Me está diciendo este diferencial de x que x es mi variable y que todo lo que no sea x yo lo voy a considerar como una constante. Fíjense, si mi función es 2x al cuadrado más 3y más 4z, depende a quién esté considerando como variable, el resto va a ser constante. Si yo estoy considerando que x es mi variable, tanto y como z se van a considerar constantes. Es como si fueran números. Pero si yo estoy analizando a y como variable, x y z se van a considerar constantes. Y solamente voy a tener que hacer el análisis con la y. Por último, cuando z sea mi variable, tanto x como y van a ser mis constantes y z justamente es mi variable. ¿Qué quiero que quede claro con esto? Que el diferencial de x me está indicando cuál es la variable, cuál es la letra con la que yo voy a trabajar al momento de integrar. ¿Queda claro eso? Tiene que aparecer siempre el símbolo del diferencial de x. No afecta en absolutamente nada y todo integral tiene su diferencial. ¿Para qué? Para indicarme que mi variable es la que está ahí al costadito. Una vez que nosotros entendimos eso, estamos en condiciones de armar un integral. Y el integral de f de x diferencial de x, fíjense que acá yo le puse f chiquita, es la f grande más la constante. ¿Por qué? Y porque se suponía que si yo derivaba esto, me quedaba por resultado la chiquita. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso al principio? Por lo tanto, tenemos un ejemplo y tenemos que calcular
la integral de f de x igual 1 sobre x. Ya lo vieron ahí. Y ustedes se van a dar cuenta que el integral de f de x diferencial de x, en este caso, es el integral de 1 sobre x. Y miren, aparece el diferencial de x. Esto tiene que aparecer siempre porque me está indicando quién es mi variable. El integral de 1 sobre x diferencial de x es logaritmo natural de x más la constante. ¿Por qué? Repito, si yo derivo el logaritmo, la derivada del logaritmo, ¿qué era? 1 sobre, ¿se acuerdan? Y la derivada de una constante se suponía que era 0. Entonces ni siquiera lo escribo acá. Esto que está acá es un ejercicio de integrales. Hay que pensarlo al revés. Si yo sé derivar, automáticamente puedo intentar integrar. Si no me acuerdo las reglas de derivación, tendré que mirar el machete que tengo armado y me podría ayudar de esto. Entonces, fíjense cómo funciona esto. El integral de 1 sobre x diferencial de x es el logaritmo natural de x más la constante de integración. Esta constante tiene que aparecer siempre. ¿Por qué? Porque esa constante es la que puede llegar a valer en algún caso 1, en otro caso menos 2, en otro caso el número que a mí se me ocurra. Para generalizar eso, nosotros ponemos más una constante de integración. Hey, pero si yo no pongo esta constante en mi ejercicio, si yo lo dejo así, solamente con logaritmo natural de x, ¿va a estar bien? La respuesta es no, tu ejercicio va a estar mal. ¿Por qué? Porque tiene que aparecer sí o sí la constante de integración. Esta constante de integración me está diciendo que hay una familia de funciones que cumplen esta característica, que si yo derivo esto, estoy encontrando lo que tengo acá armado en el integral. Hay unas tablitas, ya llegamos a la parte de la tablita de los integrales, directas. Estas son las que yo me tengo que saber sí o sí. Son fáciles y se parecen a las de la derivada, nada más que acá aparece el símbolo del integral. Miren esto que es muy importante. El integral del diferencial. O sea, acá no hay nada. Cuando acá no hay nada, es como si hubiera un número 1, ¿sí o no? Y yo tengo que pensar, algo que derivado me dé 1. Y pensemos, es x, ¿no? Porque la derivada de x daba 1, y la derivada de un número era 0, y 1 más 0 vuelve a ser 1, el 1 que yo tenía supuestamente armado acá. Entonces, el integral del diferencial es x, más la constante de integración. Eso va a ir siempre en todos los casos que hagamos, ¿sí? Entonces, se dice que el símbolo integral destruye el diferencial. Si el símbolo integral destruye el símbolo diferencial, lo que me queda directamente, ¿quién es? La x. Es lo que yo uso como regla al principio para acordarme que el integral del diferencial es x más la constante de integración. Avanzamos un poquitito más y vamos a pensar ahora en las potencias. X elevado a la potencia m. Esto tiene que ver con lo que nosotros hicimos recién. Justamente yo, cuando derivaba, recuerden lo que hacía. Bajaba la potencia, le restaba 1 y encontraba lo que yo estaba buscando al momento de derivar una función. Ahora el procedimiento es al revés. La regla dice, ya lo vieron ustedes acá, si piensan un poquitito, entre x cuadrado sobre 2 y x, cuando yo estaba buscando las primitivas de esta, tenía que aparecer aquello. El exponente original acá es 1. ¿Cómo hago para que con ese 1 se me transforme en ese 2? Y encima un 2 abajo. Sencillo, acá está la propiedad. Las exponenciales, perdón, las que son potenciadas, perdón, potencia, x a la algo, el integral de x a la algo, va a ser igual. Acá está la clave. X a ese algo más 1 sobre ese algo más 1. Miren acá.
Si acá teníamos un 1 y yo tengo que llegar a un 2 y abajo otro 2, entonces a ese 1 le sumé 1 en la potencia y ese número lo pongo abajo. Esa va a ser la integral a partir de ahora, obviamente agregado a la constante de integración. Esta ya la vimos recién. El integral de 1 sobre x diferencial de x. ¿A qué va a ser igual? Y al logaritmo natural de x más la constante de integración. ¿Por qué? Porque si yo derivo todo esto, llego de vuelta a lo que tengo acá. Esta es una de las más feas. El integral de a a la x diferencial de x es a a la x sobre el logaritmo natural de a más la constante de integración. Repito, a es un número cualquiera, puede ser 5 a la x diferencial de x, entonces voy a poner 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5 más la constante de integración. Estamos recién en las tablas de integrales. Me quedan 3 más. Y empezamos a hacer un poquito más de ejercicios y lo van a entender. Esta es la más linda de todas y es la que nos gusta siempre, porque el integral de e a la x, diferencial de x, vuelve a ser e a la x más la constante de integración. El que se equivoca al momento de integrar e a la x está al horno, porque es lo mismo, no hay manera de errarle. Igual que cuando derivábamos e a la x. Tengo que tener cuidado con estas dos, porque son las como más peligrosas. El integral del seno de x, ojo, es menos coseno de x más la constante de integración. Y acá es donde tengo que pensar. Si yo derivo esto, me tiene que quedar aquello. Yo sabía que la derivada del coseno era menos seno. Entonces, ¿qué voy a tener que poner adelante? Y un menos, porque menos con menos se me va a transformar en el más que yo tenía originalmente. Y el integral del coseno de x diferencial de x va a ser seno de x más la constante de integración. Al principio se me van a mezclar todas, yo lo sé. Por eso tienen que armarse la tablita de integrales, como la armé yo, y tenerla al costado para poder machetearse. En el práctico que yo les voy a mostrar, o les voy a mandar después, hay más de estas propiedades que vamos a utilizar nosotros. Más de las integrales directas, le dicen. Acá abajo tengo 2, 3 propiedades que son importantes y son lógicas. Propiedades importantes de los integrales y habla de el integral de una suma o una resta de funciones. Fíjense que siempre está el diferencial de x, porque yo tengo f de x y g de x. Entonces eso va a ser el integral de f de x, diferencial de x, más o menos, depende de lo que sea, el integral de g de x, diferencial de x. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una suma algebraica de funciones, una suma y resta en una sola expresión, voy a integrar cada una de todas ellas por separado. Y esta es la más peligrosa también, tengan mucho cuidado acá. Constante por función, dice ahí. El integral de una constante por una función f de x diferencial de x es igual, y ahí está la clave, la constante lo que hace es sale fuera del integral. ¿Se dieron cuenta? Yo tenía la integral de, no sé, 8 por, no sé, x al cuadrado diferencial de x. Entonces, ¿qué hago? Y el 8 lo saco fuera del integral e integro mi función como yo ya sé integrar. O vamos a aprender ahora nosotros a integrar. Repito, la de las sumas y restas es la integral de cada una de ellas por separado, y después se suma o se resta, depende de lo que sea. La integral de una constante por una función, la constante sale y se integra a la función. La constante siempre queda fuera del integral. Ojo, ¿esto por qué? Porque la constante está acompañada de la función, que es distinto a este caso. Es un caso particular. Cuando yo tengo la constante y no tengo nada, o sea, tengo un 1. Si yo saco la constante fuera del integral, lo que acabo de decirles recién, me quedaría la constante por la integral del diferencial. Y nosotros habíamos dicho recién que cuando yo tenía el integral y el diferencial me quedaba x. Por lo tanto, si yo tengo
la constante del diferencial, la constante y el diferencial, cuando yo lo integro, me va a quedar como resultado la constante con la x. ¿Por qué? Porque el integral del diferencial era x. Repito, siempre tiene que estar acompañado de la constante de integración. Hasta acá es todo lo que nosotros tenemos que aprenderlo, todo lo que nosotros tenemos que saber para poder empezar a hacer ejercicios de integrales. Todo esto junto me va a permitir a mí resolver un primer ejemplo, un primer ejercicio, y lo vamos a hacer entre todos. Tengo el ejemplo del integral de 5x más 3 menos c a la x. Fíjense que le estoy poniendo un paréntesis y estoy diciendo que mi variable va a ser la x. Todo lo que no sea x, para mí va a ser constante. Yo acá ya lo separé, por la propiedad que les había contado recién. Voy a hacer entonces el integral de esto, más el integral de esta otra cosa, y por último el integral de aquello. ¿Venimos bien hasta acá? Si aplicamos lo que nosotros estuvimos entendiendo o aprendiendo hasta recién, podemos decir entonces que este 5 es como que estuviera multiplicando a la x. ¿Qué les parece si yo lo saco fuera del integral para que me quede de esta manera? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Otro sí y sigo. Sí. Sí. Listo. Este 3 lo voy a sacar también fuera del integral, ahí, y me va a quedar directamente el integral de 3, del integral del diferencial, menos el integral de a la x diferencial de x. Vamos a resolver ahora. Este 5 quedó como estaba, y yo ahora tengo que pensar, esto, me voy a ayudar del machete que tengo por acá, me voy a ayudar de esto como si fuera una potencia. El exponente que tiene esa x es un 1. Entonces yo digo, bueno, mira, tengo el integral de x a la 1. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que a ese 1 sumarle 1, y a ese 1 también sumarle 1 y ponerlo como denominador, o sea, debajo de la fracción. Miren, esto, si yo le sumo 1, se transforma en 2. Y ese mismo número es el que va ahí debajo. Si quieren lo ponemos acá más lindo para que me quede 5 medios de x al cuadrado. Esto y esto es lo mismo, ¿no? Porque se supone que yo junté los numeritos. Más, miren lo que tenemos acá. 3 integral de diferencial. Y recién lo hicimos nosotros a eso cuando estábamos explicando. Nosotros habíamos dicho que el integral del diferencial era directamente x. Por lo tanto, esto se transforma en 3x. ¡Ey, pero pará! Si me dijiste que la constante tenía que estar en cada uno de todos. Bueno, acá yo generalizo con una sola constante. Este tendría su constante, este tendría su constante, este tendría su constante. Bueno, yo para no poner una constante, otra y otra, pongo una sola al final. Miren. Menos, y vamos de vuelta. ¿Cuál es el integral de e a la x diferencial de x? Nosotros habíamos dicho que el integral de e a la algo, e a la x diferencial de x, perdí mi machete, se los quería mostrar. Ah, me quedó abajo. Acá está. Les había dicho que el integral de e a la x era e a la x. Entonces, no tengo ningún problema y pongo menos e a la x. Más, no me tengo que olvidar esto, la constante de integración. Miren, supuestamente esto tenía su constante de integración, supuestamente esto tenía su constante de integración, supuestamente esto también tenía su constante de integración. Para no poner tres constantes, directamente se pone una sola al final. ¿Por qué? Porque se supone que si yo a esto lo derivo, me va a quedar lo de ahí arriba. Para terminar el ejercicio, pongo 3x menos c a la x más la constante de integración,
Y ahí terminó el ejercicio. Hemos resuelto entonces un integral de 5x más 3 menos e a la x diferencial de x, y nuestro resultado fue 5 medios de x al cuadrado más 3x menos e a la x más la constante de integración. Miren, si yo a esto que tengo acá lo derivo, si yo derivo 5 medios de x al cuadrado más 3x menos e a la x más la constante de integración, si yo a eso lo derivo, se suponía que la potencia bajaba, ¿no? Me quedaba 5 medios por 2 y ya no era más al cuadrado, sino que era a la x. Y fíjense que este 2 y este 2 acaban de desaparecer y ya tengo el 5x. Más 3x. Si yo derivo el 3x, ¿qué me queda como resultado? El 3. La derivada de e a la x vuelve a ser e a la x. Y la derivada de una constante sería supuestamente 0, que ni siquiera la escribo. Y esto que yo encontré acá es la primitiva de lo que yo estaba buscando. ¿Se dieron cuenta? No es que siempre hay que hacer lo mismo. No es que cada vez que encuentro un resultado tengo que derivar. No, esto no se hace siempre. Esto lo hicimos solamente acá para que ustedes se dieran cuenta que estamos cumpliendo con las condiciones. El ejercicio de integrar implica aplicar las propiedades de las que estuvimos hablando, aplicar las reglas de las que estuvimos hablando y encontrar una nueva expresión. Esa nueva expresión tiene que estar acompañada siempre de una constante y se supone que si yo derivo ese resultado que ustedes encuentran, me tiene que dar por resultado el original que teníamos al principio. ¿Más o menos quedó claro? Sí. Sí, profe. Más Sí, o claro. menos, ¿no? Sí. Bien. Ahora seguro que va a quedar un poquito más claro. Tenemos el integral de menos 2x más 5 seno de x diferencial de x. Lo que yo haría en este caso en particular sería al principio separarlos hasta que esté canchero y me quede el integral de menos 2x diferencial de x más el integral de 5 seno de x diferencial de x. Yo quiero que se den cuenta de lo siguiente. Este diferencial y este diferencial es ese mismo diferencial. En cada uno de todos los términos tiene que aparecer el diferencial de x porque es el indicador de la variable. Si no aparece, está mal. Ey, pero me estás diciendo, sí, lo siento mucho, es así. ¿Por qué? Porque en otro momento de la vida yo ya tengo que estar preparado para saber que van a existir quizás hasta 3 variables juntas, como les dije recién. Puede llegar a aparecer x, puede llegar a aparecer y puede llegar a aparecer z. Si yo no sé con qué variable estoy considerando, estoy analizando, es donde se me va a armar el lío. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Este menos 2 lo voy a sacar fuera del integral. Y me va a quedar directamente x diferencial de x. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo. Ese 5 lo voy a sacar, me va a quedar seno de x diferencial de x. Pero este ya lo teníamos pensado nosotros, porque lo vimos ahí. Es como que hubiera un 1. Entonces el integral de x diferencial de x va a ser igual a x al cuadrado sobre 2. Repito, a esa potencia, como decía la propiedad, ahora la busco, como decía la propiedad, se le suma 1 y ese mismo resultado se lo pone abajo. Más, es obvio que este 2 y este 2 se pueden simplificar y ahora lo vamos a hacer en el último paso. Voy a colocar el 5 porque está fuera del símbolo integral. Acá lo que estoy haciendo es aplicar lo de la constante. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? La constante sale y me quedo solamente con lo que es variable. Acá tengo el integral del seno de x. Si miramos el machete que yo les había contado recién, el integral del seno es menos coseno de x, más la constante de integración. Acá tengo que tener cuidado,
porque dijimos que era menos coseno de x, más la constante de integración que se pone una sola vez. Pero miren una cosa importante, es una multiplicación. Por lo tanto, este signo más y ese signo menos se va a transformar en menos 5 coseno de x más la constante de integración. Y acá lo que puedo hacer es cancelar este 2 y ese 2 para que me quede menos x al cuadrado menos 5x más la constante de integración como resultado final del ejercicio. Vamos de vuelta al principio, un poquito más rápido. Separé porque tenía 2 y la integral de la primera y la integral de la segunda. Siempre acompañado de su correspondiente diferencial. ¿Tiene que estar el diferencial? Sí, es indispensable. Al final, ¿tiene que estar la constante? Sí, indispensable. ¿Va a estar mal mi ejercicio si no lo pongo? Sí, va a estar mal. Saqué la constante, o sea, saqué el número, saqué lo que no sea x fuera del integral, para que me quede el integral de x diferencial de x. Como la potencia es 1, a esa potencia se le agrega 1 y ese mismo número se lo pone debajo. Acá coincidió que este 2 y este 2 se pudieron simplificar y me quedó menos x al cuadrado. Con el 5x, con el 5 seno de x hago exactamente lo mismo, el 5 sale e integro el seno. La integral del seno está dentro de las propiedades que yo les había dado, es menos coseno de x, y ese menos coseno, junto con este más, se transforma en menos 5 coseno de x, más la constante de integración. O sea, si yo sé las propiedades, puedo aplicar directamente y resolver los ejercicios. Miren acá. Wow. 7 e a la x menos 9 sobre x y en todo diferencial de x. Vamos a empezar a separarlo, porque por ahí nos va a convenir tener esto por un lado y por otro lado esto de otro lado. Nos vamos a concentrar solamente en 7 e a la x diferencial de x en integral. ¿Alguien se le anima para que me ayude? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer cuando teníamos, como en el ejemplo de arriba? ¿Qué es lo primero que yo hice con ese número que estaba ahí? Se pone afuera de la integral. Se saca Carlos, el Muy fuera. bien, integral. Gregorio. Exactamente, muy bien, Gregorio. Lo saco fuera del integral y me queda eso. Sigamos para abajo, total, este facilita, ¿no? Y porque el integral de e a la x diferencial de x, yo les había dicho que el integral de e a la x diferencial de x era de vuelta a e a la x. O sea, no hay mucho que pensar. Entonces es e a la x. Menos. Vamos a pensar de la misma manera acá. Voy a sacar el 9. Voy a dejar el integral y me va a quedar 1 sobre x diferencial de x. ¿Cuál sería Logaritmo el natural. integral? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo me da 1 sobre x. Entonces, a partir de este momento, cada vez que yo tenga el integral de 1 sobre x, diferencial de x, mi resultado va a ser logaritmo natural de x más la constante de integración. Esto tiene pinta de logaritmo natural de x más la constante de integración. Créanme que si yo derivo esto, de vuelta llevo lo que tengo ahí arriba. No lo vamos a hacer porque ya se sabe que está bien. ¿Venimos bien? ¿Quedó un poquito más claro ahora? Sí, se entiende. El tema de la primitiva, el tema de que si yo derivo encuentro la otra familia de funciones. Cuando hablo de familia de funciones estamos hablando de que todas difieren de una constante. Porque si yo a esta función le pongo acá un 4, Nayeli le pone un menos 9 y Leonel le pone un 17, cuando yo lo derivo me va
a dar de vuelta aquello. Y esa familia de funciones están difiriendo justamente en un número, en una constante. Y para no ponerle constante a este, se le pone una sola constante al final, porque la derivada de la constante me daba 0. Tiene que venir por ese lado el razonamiento. Acá se nos quema el cerebro, yo lo sé. Mirá qué facilito. El integral de la raíz cuadrada de x diferencial de x. Escucho opiniones, escucho comentarios, escucho decir no tengo ni la más remota idea. Eso también vale, ¿eh? ¿No sería 1 sobre 2 raíz de x? Eso sería la derivada. Oh, ya. Viste que al principio pasa que te mezclas integrales con derivadas. Yo tengo que buscar algo que derivado me dé aquello. No la derivada de esto, ojo, ¿eh? Yo tengo que buscar una nueva expresión, que no sé cuál va a ser, que derivada de esa expresión me dé la raíz cuadrada de x. Díganme qué están pensando. Un medio. Un medio. Y anda por ahí, pensando por un medio. ¿Qué pensaste con un medio? ¿En forma de potencia se te ocurrió? Sí. Tal cual. Mirá. Bien, Gianella. Yo quiero pensar que Gianella lo que me quiso decir es que la raíz cuadrada quedaba como si fuera potencia un medio. ¿Sí o no? ¿Era eso, Gianella? Decí que sí. Sí. Muy bien, Gianella. Siempre que yo tenga raíces, en este caso raíz cuadrada, lo puedo expresar en forma de potencia fraccionaria. ¿Se acuerdan de eso? Y miren qué facilita que está esta. Porque eso es como si yo tuviera una x a la algo. Y esa x a la algo, ¿yo qué hacía? Y le sumaba 1 y lo ponía abajo. ¿Sí o no? Hagamos eso entonces. El integral de x a la 1 medio va a ser igual 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más la constante de integración. ¿Pero cuánto es 1 medio más 1? 3 medios, ¿no? Sí. Sobre 3 medios. Y acá yo tengo que pensarlo para que me quede más lindo, porque no es muy común que me quede algo y una fracción abajo, porque ahí se supone que hay un 1. 1 dividido 3 medios. Y si yo hago 1 dividido 3 medios, se multiplicaba cruzado y me queda 2 tercios. Para que me quede más lindo esto, es 2 tercios de x a la 3 medios más la constante de integración. Y ahora me van a decir, jorobame, que si vos derivás esto, te queda aquello. Sí, es verdad. Piensen, este 2 tercios y este 3 medios, este bajaba, a este 3 medios le restaba 1, y me quedaba lo que yo tengo acá, ¿sí o no? Acá es donde se les retuerce el cerebro, yo lo sé, pero es así. Créanme que la integral de la raíz cuadrada de x fue x a la 1 medio, y fíjense que yo acá no saqué el integral, simplemente lo escribí de otra manera. Acá sí ya lo saqué al integral, acá sí apareció la constante cuando yo ya integré. ¿Se dan cuenta cómo es el procedimiento? El integral permanece hasta el momento en el que está el diferencial. Ya después, cuando integro, no está más el diferencial y aparece la constante de integración. Después sigo trabajando siempre y en todos los pasos tengo que poner la constante de integración. Mira acá, este está re fácil. Menos 2x sexta más 7x menos 1 diferencial de x. Y yo lo que voy a pretender acá es que no lo separemos como hicimos al principio. ¿Se acuerdan que al principio nosotros en este ejercicio lo que hicimos fue el integral de este y resolver cada uno? ¿Qué les parece si ya
sabiendo que nuestra variable es x, yo integro menos 2x a la sexta. ¿Cuál sería el resultado de menos 2x a la sexta? Menos 12x a la quinta. No dijimos derivada, dijimos integral. Iba a decir lo mismo que Yane, profe. Ay, entonces no sé. Yanela, ¿vos qué me dijiste? Contame de vuelta que yo capaz que te dije mal. Menos 12x a la quinta. Vos estás derivando, ¿no, Yanela? Sí, me parece que sí. Sí, y estamos requete contra reintegrando nosotros. Entonces, este es el momento en el que tengo que recurrir a mi super machete. Y mi super machete me dice, cuando tengas una x elevada a una potencia en el integral, a esa potencia le sumas 1 y lo pones abajo también sumándole 1. Pongo acá más cerca el machete para que nos quede ahí. Por lo tanto, menos 2x sexta, ¿cómo me quedaría? Cuéntenme, ¿quién se le anima? El menos 2 ya me va a quedar. Hasta ahí los ayudo yo. X también me va a quedar. Menos 2x A la séptima séptima. Dale. sobre Sobre 7. 7. Sí, bien, bien. Menos 2, x séptima sobre 7. ¿Por qué? Y porque a esta potencia 6, según lo que dijo la propiedad, se le sumó 1 y a ese mismo numerito se lo pusimos abajo. Créanme ustedes que si derivan esto les va a dar aquello. Más. ¿Cuál es el integral de 7x? El 7 va a quedar, eso se los aseguro. ¿Qué potencia tiene esa x ahí escondida? 1. 1 Y entonces, cuando yo lo integro, ¿qué me queda? al cuadrado. Sobre, 2. ahí estamos. ¿Y cuál sería el integral de menos 1 solito? X. Exactamente, x más la constante de integración. Eso que yo hice acá es lo mismo que nosotros hicimos acá al principio. Nada más que acá ahí hacíamos cada uno por separado. Acá ya estamos un poco más cancheros, entonces le mandamos todos juntos. ¿Sí? ¿Podemos escribirlo de otra manera para que me quede más lindo? Sí. Lo puedo escribir como menos 2 séptimos de x séptima más 7 medios de x cuadrado menos x más la constante de integración. Ay, ¿sabés que me olvidé la constante de integración? Lo siento mucho, está mal. ¡Ey! Pero es una constante, está mal. Pero me faltó, no me importa, está mal. ¿Queda claro, no? Es re importante. ¿Por qué jorobo tanto con esto? Porque se supone que esta constante puede tomar cualquier valor que a mí se me ocurra. Es por eso que yo la generalizo y pongo la constante de integración. Esa constante de integración, agregado al resto de mi función, si yo lo llegara a derivar, me daría la función original. Avancemos un poquitito más y ya vamos a estar casi terminando. Y acá los quiero escuchar. Estoy en el quinto ejemplo. Dice x más 6 al cuadrado diferencial de x. Escucho ofertas. Tantas fotos que me da un miedo. No Podría veo ser, ninguna cara. eh, Ah, entre paréntesis, Lucas. x más 6 al cubo sobre 3. No. ¿Está bien pensado lo que me dijiste?
pero acá no aplica. ¿Sabes por qué no aplica acá, Lucas? Porque son dos términos. Porque son dos términos. Y lo que yo te expliqué era solamente para la X sola. Vos lo pensaste como sumándole 1 a esa potencia y dividirlo en 3. Está perfecto lo que vos pensaste. Pero me sirve solamente cuando yo tengo la X. No puedo tener X más 6 o X menos 2 o algo. Tengo que tener solamente la X. ¿Y ese 6 no se puede sacar de la integral? Y no, porque está al cuadrado. Te está acompañando de la X y todo está al cuadrado. ¿Alguna idea distinta? Lucas se enojó y se fue. No es que estoy desayunando por eso. Iván, ¿se te ocurre algo? No, profe, Nada. nada. Oh. Gregorio, No, ni idea, profe. ni idea. Lo dejo y sigo con otro. Sí. Román, ¿se te ocurre hacer algo ahí? No, ni idea. No. Pucha. Miren qué bonito que está esto. ¿Esto qué es? Nayeli, vos que sabés aplicar bien esto. ¿Qué es? ¿Un qué? Potencia es al cuadrado. Ajá. ¿Y abajo cuántos términos hay, Nayeli? 2. Y por lo tanto, ¿cómo se llama matemáticamente esto? Diferencias de cuadrado. ¿Dónde No, ves un dije menos, cualquier querida cosa. Nayeli? No, dije ¿Dónde ves cualquier un cosa. menos? Trinomio cuadrado perfecto, ¿no es? Por ahí anda. Cuadrado de Es binomio. cuatrinomio cubo perfecto. Ahí le digo yo, cuadrado de un binomio, ¿sí o no? Cuadrado de binomio. Sí, cuadrado del binomio. Esto, fíjense que yo voy a escribir el símbolo integral porque voy a escribirlo a esto de otra manera. Yo ya me sé la fórmula del cuadrado del binomio. Se supone que ustedes también se la saben. La fórmula dice el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que yo esto lo puedo escribir como x cuadrado más 12x más 36. ¡Ey! ¿Y eso no está más fácil para resolver? Se supone que me tienen que decir que sí, ¿no? Sí. Sí. Yupi. Caldera, ¿me ayudás, Victoria Caldera? Decime que sí, por Bueno, favor. sí. ¿Cómo te quedaría el integral de x cuadrado diferencial de x? X al cubo sobre 3. Perfecto, muy bien, Victoria. ¿Me ayudás con el 12x? ¿Cómo te quedaría? 12x al cuadrado. O sea, 12 por x al cuadrado sobre 2. Perfecto. Por último, Victoria, ¿cuánto sería el integral de 36 diferencial de x? — 36. ¿Qué más? Uno, pero... o sea... 36x. Acordate que nosotros dijimos que si yo tenía 36 diferencial de x, el 36 salía y me quedaba eso. Y el integral destruía el diferencial. Por lo tanto, me quedaba 36x. ¿Está? Sí. Perfecto. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué me faltó poner? La constante. Más la constante. Más la constante de integración. ¿Va a estar mal mi ejercicio? Sí. ¡Ey, pero me faltó una constante pedor! No me importa. Está mal. ¿Qué puedo hacer? Escribirlo un poquito más lindo. 1/3 de x cubo. Simplifico el 12 con el 2 para que me quede 6x al cuadrado. Más 36x, más la constante de integración. Y ahí terminó mi ejercicio.
Último, antes de que nos vayamos a descansar y terminar de desayunar. El integral de 8 menos 2 coseno de x. ¿Alguien se le anima a 8 diferencial de x? ¿Cómo quedaría? ¿8x? Perfecto. ¿Quién fue, Gregorio? Sí. Sí. El número es como acá. Pasa lo mismo. El número sale, el integral destruye el diferencial y me queda la x. El integral de 8, 8x. Y acá, el menos 2 va a quedar. Y me tengo que acordar el integral del coseno de x. Como no me lo acuerdo, busco en mi machete. Menos seno de x. El integral del coseno es seno. Seno. ¿Sí? Entonces pongo seno de x más la constante de integración. No hago nada más porque ahí terminó, no se puede achicar. Nada más. Créanme que si ustedes derivan esto, les va a quedar lo que tenemos ahí arriba. Sé que la cabeza quedó así dando vueltas. Sé que es mucha información junta. Sé que se me va a mezclar la derivada con la integral, pero no me acuerdo si era seno, si era coseno, si le sumaba 1, si le restaba 1, si la bajo, si la pongo debajo a la potencia, si el seno es coseno, si el coseno es menos seno. Bueno, acá es donde se hace todo el lío en la cabeza. Por eso este tema está tan relacionado con el tema anterior. Por eso necesito que pasen esto, que yo les voy a sacar las fotitos ahora, a su carpeta y se hagan un machete así bien grandote, y lo tengan ahí bien cerquita, para que al momento de integrar cada una de las cosas, recurran a esas formulitas y no metan la pata. Cuéntenme si algo de todo lo que yo les conté, les quedó claro. Cuéntenme, algo. Todo. Sí. Sí. Todo. Sí. Sí. Constanza, ¿entendiste algo? Sí entendí, pero necesito el machete. Sí, obvio. Con machete funcionamos muy bien. Perfecto. Germán, ¿entendiste algo de todo lo que te conté hoy? Sí, profe, y obviamente voy a necesitar el machete para fijarme qué toca hacer para derivar y todo eso. Para integrar. Sí, hay que Integrar, diferenciar. Sí, ¿viste? Este es el momento más peligroso porque se te mezcla la derivada con el integral. Recién estás sacándote la derivada de la cabeza y ahora la tenés que volver a integrar. Agustín, contame, entraste tarde y contame si entendiste algo. Sí, profe. ¿Sí? Entendí todo. Entendiste todo, qué bueno. Gente, muy buen día, muchas gracias por haberse bancado la clase. Yo les dije que era aburrida, pero después terminamos un poquito mejor. Nos vamos a ver el viernes y vamos a avanzar. La clase del viernes es re importante, mucho más importante que la de hoy, porque vamos a empezar a ver integrales definidas. Y ahí es donde necesito calculadora, mucho calculadora porque vamos a hacer muchos cálculos, ¿sí? Así que les voy a agradecer de vuelta por haberse quedado hasta el final de la clase. Nos vemos entonces el día viernes y cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Adiós.